Bienvenidos a Relatos Oscuros. Hoy voy a leer un cuento basado en una leyenda real que nace en un pequeño pueblo en las montañas. Una historia que todavía inquieta a quienes la conocen. Acomódate y vamos a empezar. No sé en qué momento empezó todo, o tal vez sí, pero prefiero fingir que no lo recuerdo, porque si acepto lo que escuché esa noche, entonces tengo que admitir que él todavía está aquí. El brujo, el hombre que nunca debió ser enterrado, el que sigue tocando un tambor sin manos, sin cuerpo, sin vida. Y aún así, yo lo escuché. No debería contar esto. Dios sabe que no. Me lo advirtieron. Me lo suplicaron. Pero callar solo empeoró las cosas. Las sombras se volvieron más claras. Los susurros más próximos. Y ahora sé que quieren algo de mí. Algo que no sé si ya les entregué. Por eso hablo. Por eso confieso. Porque si me quedo con esto, me va a comer por dentro o por fuera. No sé qué sería peor. Solo quiero que entiendas algo antes de seguir. Yo no creo en brujería. No creía. Hasta que escuché los tambores. Tambores donde no había nadie. Tambores en una colina donde enterraron a un brujo sin cuerpo. Tambores acompañados por sombras que subían solas, como si respondieran a un llamado antiguo y muy, muy vivo. Y lo peor es que yo lo vi, yo escuché, yo grabé. Este relato no es una historia, es un aviso. Si algún día viajas por el norte del país y alguien te dice que no te acerques a la loma del resonante, por favor hazles caso, porque yo no lo hice. Y desde esa noche no he vuelto a dormir sin escuchar algo que me persigue, algo que toca, algo que llama, algo que me quiere. Todo empezó cuando llegué a San Alvarito, un pueblito escondido entre montañas, tan tranquilo que parecía congelado en otra época. Yo estaba ahí por trabajo, o al menos eso decía. La verdad es que buscaba historias, relatos que la gente del pueblo guarda como si fueran cicatrices, cosas que nadie quiere recordar, pero tampoco puede olvidar. La primera advertencia llegó en forma de susurro. Una señora, doña Imelda, me vendió unas gorditas en la plaza y mientras me daba el cambio, me dijo sin mirarme: «No suba a la loma, joven. Allá ya no queda nadie, pero todavía llaman». Yo pensé que era superstición, un cuento más. Solo asentí, guardé el dinero y seguí mi día. En mi segunda noche entrevisté a don Rómulo, un viejo flaco, curtido por el sol y por algo más, algo que lo había desgastado por dentro. Me invitó a su sala, me ofreció café y sin que yo preguntara nada, soltó la frase que me abrió una herida que aún no cierra. «¿Usted ya oyó los tambores del brujo?» Me reí. Fue un reflejo, un error. El viejo no. Sus ojos se clavaron en los míos. No parpadeó. Él sigue allá arriba. ¿Quién? El brujo, el que invocaba sombras, el que nunca debimos enterrar. La forma como lo dijo, tan firme, tan triste, me heló la espalda. Quise cambiar de tema. No quería que el anciano se asustara, pero fui yo quien terminó inquieto. Don Rómulo continuó como si no hubiera silencio entre nosotros. Cuando él estaba vivo, subía cada noche a tocar su tambor.
Pero no tocaba solo. Algo le respondía, algo que no era de aquí. ¿Animales?, pregunté, intentando sonar racional. Ojalá fueran animales. Guardó silencio, bajó la mirada y añadió, después de su muerte, los tambores siguieron. ¿Y las sombras? También. Me explicó que Apolinar, el brujo, había desaparecido misteriosamente. Jamás encontraron su cuerpo. Aún así lo enterraron. Un ataúd vacío, una tumba simbólica. Con eso lo amarramos a esta tierra, dijo don Rómulo. Pero un brujo no se queda quieto solo porque uno lo quiera enterrar. Sentí un escalofrío, uno real, de esos que empiezan en el estómago y suben como una serpiente fría por la espalda. Esa noche regresé a la posada con la cabeza llena de preguntas. No podía dormir. Decidí dejar un micrófono afuera de la ventana para grabar los sonidos nocturnos, solo por curiosidad, solo para descartar tonterías. A las 2 de la mañana, desperté de golpe, no por un ruido fuerte, sino por uno suave, rítmico, constante. Tum, tum, tum. No podía ser, no quería que fuera, pero lo era. El tambor del brujo. Y yo apenas estaba comenzando. Me levanté de la cama, sin idea de cómo mover las piernas. No era sueño, no era imaginación. Los golpes seguían ahí, marcando un ritmo lento, pesado, como si algo respirara detrás de cada golpe. Tum, tum, tum. Fui hasta la ventana. No quería mirar, pero miré. La colina estaba lejos, pero la luna estaba alta y nítida. Podía ver la silueta completa, la vegetación inmóvil, la tierra pálida y algo más, una sombra. Primero pensé que era un árbol movido por el viento, pero no había viento. Todo el pueblo estaba quieto, como si alguien le hubiera ordenado contener la respiración. La sombra subía, sin pasos, sin forma definida, se estiraba, se encogía, se deslizaba, y detrás de ella otra, y otra. 3, 5, 7. Una procesión silenciosa de figuras sin cuerpo, subiendo hacia la cima. Me retiré de la ventana de golpe. No sentí miedo, sentí pánico. No sé cómo describirlo, pero tuve la certeza absoluta de que si una sola de esas sombras volteaba hacia mí, yo dejaba de existir. No moría, dejaba de existir. No dormí el resto de la noche. Tampoco pude apagar el micrófono. Me quedé sentado, oyendo el sonido apagado que seguía entrando por la ventana, como si el aire entero vibrara. En cuanto amaneció, fui directo a la casa de don Rómulo. Golpeé más fuerte de lo debido. El viejo abrió apenas la puerta, sin quitar la cadena. ¿Oyó los tambores?, me preguntó desde la sombra interior. Los escuché y vi algo subiendo la colina. No debió mirar. ¿Qué son? Los que le deben algo. ¿A quién? A él. Tragué saliva. Noté que don Rómulo temblaba levemente, no de frío, de memoria. Cuando Apolinar vivía, llamaba cosas, las traía, las usaba, pero no todas regresaban. Algunas se quedaron atrapadas, otras se quedaron hambrientas. La colina es una frontera, y el tambor es la llave. Lo dijo con un temblor en la voz que me perforó el pecho. ¿Y si subo?, pregunté, más para provocarlo que por verdadera intención. El viejo abrió la puerta un poco más.
lo suficiente para que la luz mostrara su rostro. Estaba pálido, envejecido, asustado. Si sube, él lo va a ver, y si lo ve, lo va a llamar. Me estremecí, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, comenzó a escarbar dentro de mí como un animal. Esa misma tarde volví a escuchar el audio. Lo conecté a mis audífonos. Apenas pulsé play, el sonido salió claro. Los tambores, el ritmo, el eco, y entre las vibraciones, algo más. Un susurro, ahogado, perdido detrás de los golpes. Me acerqué más, subí el volumen y lo escuché. Mi nombre, dicho lento, arrastrado, como si el eco hablara desde el fondo de la tierra. No dormí esa noche tampoco. Solo pensaba en una cosa. ¿Cómo sabía mi nombre algo que yo nunca vi? Pero la respuesta no vino con sueño. Vino con un impulso estúpido, suicida, irracional. Subir la colina, porque en el fondo yo ya estaba llamando a aquello que me estaba llamando a mí. A mitad del camino, el día empezó a apagarse, como si alguien hubiera puesto una mano enorme sobre el cielo. No era normal. La luz se volvió gris, después azulada, y luego ese color que uno no sabe si viene del atardecer o de un mal presentimiento. Pasé la última casa del pueblo. El camino se estrechó. La tierra estaba fría, fría como un cuarto abandonado. Cada paso pesaba más. No por cansancio, por algo que empujaba desde el aire, como si no quisieran que yo subiera, y aún así subí. Cuando llegué a la mitad de la loma, noté algo extraño. El silencio no era silencio, era un zumbido, un temblor leve que vibraba en el suelo, en mis pies, en mis huesos. El tambor golpeaba lento, paciente, como si supiera que yo venía. Tum, tum, tum. La colina respiraba con ese ritmo. Encendí la grabadora. Mi voz salió temblorosa. Si alguien encuentra esto, si no regreso, fue aquí. Fue él. Seguí subiendo. Las sombras alrededor se hacían más gruesas, más densas, y no venían del sol, venían del suelo, como si algo oscuro se levantara desde abajo, estirándose hacia mí. Me obligué a no mirar hacia atrás. Sabía que si lo hacía, algo me estaría esperando. Llegué a la cima justo cuando el tambor se detuvo. Silencio. Uno tan profundo que escuché mi propio corazón golpeando, como intentando imitar ese ritmo maldito. Frente a mí estaba la tumba, una cruz vieja, la tierra hundida, un montículo seco y un tambor, pequeño, de cuero viejo, colocado encima del montículo, como una ofrenda que nadie se atrevió a tocar. Me acerqué. No quería, pero mis pies sí, como si no me pertenecieran. Y entonces lo vi. Una sombra salió de detrás de la tumba, alta, estirada, humana, pero no. Su contorno era borroso, su movimiento imposible. Avanzó sin pasos, sin peso. Solo avanzó. Mi linterna parpadeó, y en ese parpadeo lo vi completo. No tenía rostro, solo un vacío, un hueco donde debía haber una cara, pero aún así supe que me estaba mirando. El tambor golpeó una vez más, fuerte, seco, como un corazón gigante reiniciándose.
Y detrás de esa sombra surgieron otras, muchas, decenas. Eran las mismas que vi desde la ventana, las mismas que subían cada noche. Y ahora estaban rodeándome. Quise correr. Mis piernas no respondieron. Quise gritar. Mi voz no salió. La sombra más alta extendió un brazo largo, demasiado largo, y lo apoyó sobre el tambor. Y entonces escuché su voz. No vino de arriba, no vino de abajo, vino de dentro de mi cabeza. Te escuché primero. Sentí un frío violento en la nuca, un tirón, una presión. Todo se oscureció. No sé cuánto tiempo pasó. No sé quién me encontró a la mañana siguiente, tirado al pie de la colina, con la grabadora rota en la mano. Solo sé que desperté con tierra bajo las uñas y el eco del tambor dentro del pecho, como si hubiera puesto mis manos en él, como si yo hubiera golpeado también. Desde esa noche, escucho el ritmo incluso cuando no hay sonido, en la ducha, en el sueño, en el silencio. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo sombras subiendo por mi pared, buscándome, llamándome. Por eso grabo este relato, por eso confieso, para que, si un día desaparezco, sepan dónde buscar. Ahí, en la loma del Resonante, donde enterraron a un brujo sin cuerpo y donde ahora, tal vez, me estén esperando a mí. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustan estas historias oscuras, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo relato.